Buenas noches, soy la doctora Mari Carmen y estoy aquí hoy para hablar de huesos. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que entender de los huesos? Lo primero que tenemos que entender es que nuestros perros y nuestros gatos son carnívoros. Si bien el perro no es un carnívoro estricto como el gato, por tanto están preparados para comer huesos, para poder digerir los huesos. No vamos a ser ciegos en el asunto y decir que pueden comer cualquier hueso. No, eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, la alimentación de nuestros perros y de nuestros gatos tiene que estar basada en carne. Tiene que estar basada en carne, tiene que estar basada en proteínas de origen animal. Eso es carne de diferentes tipos, ¿verdad? Y la parte de los minerales nos la va a aportar los huesos. ¿Verdad? Entonces, esto es súper importante, el qué tipo de huesos vamos a usar con nuestros perros y con nuestros gatos también. Los gatos también tienen que comer huesos. Los huesos lo que nos van a dar es la parte de los minerales, la parte de los minerales y entre los minerales el más importante es el calcio. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos una dieta natural, siempre tenemos que pensar que tenemos que dar calcio. Si no queremos usar huesos, tenemos que suplementar calcio y si no, vamos a usar huesos para dar el calcio y los otros minerales, porque los huesos no solo se complementan, se componen de calcio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener claro? Tenemos que tener claro por qué lo estamos utilizando. Los estamos utilizando como fuente de calcio, como fuente de minerales y porque nuestros perros son carnívoros y los gatos también. Y sus dientes están diseñados para consumir huesos, para roer los huesos. Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de huesos básicamente que son los que podemos utilizar. Los dos tipos de huesos van a ser lo que nosotros llamamos como huesos carnosos, que son aquellos huesos que están compuestos de por lo menos un 50% de hueso y un 50% de carne, ¿verdad? Entonces, ese tipo de huesos es parte de la dieta y la utilizamos para aportar tanto el calcio como para aportar la parte de carne también que ese hueso nos está aportando, ¿verdad? Entonces, dentro de esos huesos carnosos, nosotros podemos decir que tenemos las alitas de pollo, las costillas, tenemos también lo que son el rabo de res, la espalda, lo que son el cuello, ¿verdad? Entonces son huesos que tienen un alto porcentaje de carne. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver lo que es un rabito, que es un rabo, eso sería para un hueso carnoso para un perro pequeño. Vemos que está la parte del hueso, pero tiene una gran parte de carne también, ¿verdad? Entonces, esto sería un hueso carnoso. Igual, si vemos un pedazo un poco más grande, estamos hablando de una gran parte de carne con el respectivo hueso. Y el perro se debería comer las dos cosas, ¿verdad? Otro hueso carnoso muy típico que utilizamos es la carcasa. La carcasa tiene bastante carne y tiene toda la parte del hueso, ¿verdad? Entonces, siempre que hablamos de huesos, estamos súper importantes tener claro que estamos hablando de huesos crudos. Nosotros en ningún momento de la dieta utilizamos huesos cocinados. Vamos exclusivamente huesos crudos. Cuando hablamos de huesos carnosos, estamos hablando de huesos que van a complementar nuestra dieta, que van a ser parte de la dieta, pero siempre van a estar crudos, ¿verdad? El otro tipo de huesos que nosotros podemos utilizar es, bueno, entre los huesos carnosos también podemos meter lo que son los pescados, el pescado entero es un hueso carnoso en donde el perro se va a comer todo el pescado, se va a comer incluyendo las espinas y las vértebras, todo, ¿verdad? Eh, lo que no sería como hueso carnoso, que está ahí como en un intermedio, serían las patas. Las patas yo las dejamos en un capítulo aparte porque yo las patas las utilizo básicamente como fuente de glucosamina y condroitina y como un premio, como un treat, ¿verdad? Entonces, no son huesos carnosos porque no tienen carne. Nos van a aportar otra serie de cosas, pero las podemos utilizar también igual crudas. En general yo utilizo las patas ya sea crudas o ya sea deshidratadas como treat, se puede con uñas o sin uñas, no hay ningún problema con respecto a las uñas, ¿verdad? Y de ahí podemos pasar al siguiente tipo de hueso, que sería los huesos recreativos, que tal vez aquí es donde nos surge la mayor duda de qué utilizamos como huesos recreativos, ¿verdad? Huesos recreativos son aquellos huesos que nosotros vamos a utilizar para
que los perros simplemente roan, estén un poquito mordiendo ahí, nos van a dar una gran parte del calcio también, pero no es un hueso que nosotros utilicemos para complementar la dieta. Lo usamos más que todo como para saciar la necesidad del perro de morder, de masticar, de tener algo ahí, ¿verdad? Dentro de esos huesos, entonces, podemos catalogar como antiestrés. Dentro de esos huesos nosotros vamos a tener huesos que tienen poca carne, y es más que todo huesos. ¿Cuáles son los huesos que yo prefiero para esta parte? Los huesos que yo prefiero son las partes, lo que yo llamo huesos porosos. Es la parte porosa del hueso, es un hueso que es, no es un hueso compacto y duro, sino que es la parte más bien más porosa que el perro puede roer. Dentro de ese tipo de huesos nosotros vamos a tener los huesos planos, ¿verdad? Entonces vamos a tener, por ejemplo, escápulas, como este tipo de hueso, que son huesos planos, podemos verlo acá, casi no tiene carne, ¿verdad? Eso es una escápula de cerdo, ¿verdad? Tenemos, y son grandes también, eso es otra cosa importante de ver, son huesos grandes, que el perro no se los pueda tragar, ¿verdad? Tenemos también lo que son los fémurs o las tibias enteros. Esto nuevamente es de cerdo, y normalmente el perro lo que va a comer son estas partes, las partes articulares. La parte central del hueso, esta parte, vamos a tener que tener mucho cuidado con esas partes, y ahorita vamos a hablar por qué. Los perros van a comer estas partes, básicamente las partes de las articulaciones, ¿verdad? Otro tipo de hueso recreativo plano son los huesos de la cadera, que son huesos igual, son huesos planos, son huesos grandes. Podemos ver, estos son huesos de cerdo, ¿verdad? Y seguimos siendo huesos planos, ¿verdad? Los huesos planos son bastante porosos y los perros los pueden comer bastante bien. Para un perrito pequeñito estaríamos hablando, por ejemplo, de esto, esto es una vértebra, y son nuevamente huesos planos, son huesos del cuello, huesos del canal vertebral, pero son huesitos planos, ¿verdad? Entonces, este tipo de huesos son lo que llamamos huesos recreativos, y nuevamente se los vamos a dar a las costillas también, se los vamos a dar a los perros para que ellos estén mordiendo, se gasten su capacidad de morder. ¿Qué es lo que no vamos a utilizar? Lo que no vamos a utilizar va a ser huesos como esto. Esto es un tipo de hueso de jarrete que, si ustedes lo ven, tiene un montón de pedacitos, micro pedacitos, porque está partido en un montón de pedacitos. Y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque los perros pueden tragarse esos pedacitos, y podemos tener, aparte que podemos ver los cortes que tiene este hueso, está súper fraccionado. Estos picos nos pueden efectivamente lacerar el esófago, inclusive el estómago, ¿verdad? Y se nos pueden causar obstrucciones, ¿verdad? Entonces, estos huesos de jarrete que están en miles de pedacitos, o estos pedacitos súper pequeñitos, también hay que tener cuidado de no utilizarlos, o sea, estos son huesos súper peligrosos, aparte que si vemos también están con una gran parte de lo que es el tejido conectivo, acá, y esto nos puede causar también indigestiones en los perros. Entonces, estos huesos no son recomendables. Y el top de los huesos peligrosos, o sea, que sí existen huesos peligrosos, yo no puedo decirles que no, son estos. Este hueso es lo que hablábamos antes de el centro del hueso, de los huesos largos, que es esta parte, la parte central donde tengo ahorita mis dedos. Esa parte es súper peligrosa, es un hueso que es un hueso compacto, es un hueso muy duro, y que no nos cumple ninguna función para nuestros perros. No nos cumple ninguna función, ¿por qué? Porque el perro no puede roer esta parte. Esta parte es la parte dura del hueso, la parte que sostiene al animal, y no tiene ninguna función para nuestros perros, ¿verdad? Desgraciadamente estos huesos a veces son muy populares, inclusive los venden así como huesos para perros, y son sumamente peligrosos. El perro se puede atragantar aquí, un perro grande se lo puede tragar y puede tener una obstrucción. A veces los perros pequeñitos pueden meter la mandíbula en esta parte y quedarse trabados. Por la dureza de este tipo de huesos podemos quebrar dientes también, quebrar caninos. Entonces, estos huesos son súper peligrosos y no son los huesos recomendables para nada. De hecho, están completamente
prohibidos, ¿verdad? Obviamente, no me importa si están crudos o cocinados, súper prohibidos y súper peligrosos. Entonces, estos huesos descalificados y nunca los vamos a utilizar. Huesos de jarrete en 1001 pedazo tampoco los vamos a utilizar. O sea, si queremos, vamos al carnicero y pedimos un hueso grande que tenga la parte articular. Si ustedes ven, ese hueso prácticamente no tiene tejido conectivo que nos va a causar, que nos vaya a causar problemas digestivos, ¿verdad? Entonces, estos son los huesos que yo voy a utilizar en esta parte y esta parte. Una vez que el perro se comió esa parte, queda la parte central, lo quitamos y lo botamos, ¿verdad? La otra cosa importante con los huesos es, yo voy a utilizarlo una hora, media hora, lo que el perro esté ahí, mientras lo esté utilizando. Una vez que el perro lo deja, los vamos a retirar y los vamos a botar. ¿Por qué? Porque el perro, a la hora que está, ese hueso se queda ahí, ese hueso se seca. Y a la hora que ese hueso se seca, pierde la elasticidad y se vuelve duro. En el momento que se vuelve duro, vamos a caer en esto y posibilidad de quebrar dientes también. Entonces, nosotros simplemente los retiramos y vamos a utilizar otro. ¿Cada cuánto podemos utilizar huesos recreativos? Una vez por semana, 2 veces por semana, más que suficientes. Huesos carnosos sí tenemos que incluir prácticamente todos los días en la dieta, ¿verdad? Entonces, ¿de qué tamaño va a ser el hueso? El hueso ideal para cada uno de nuestros perros va a ser un hueso proporcional al tamaño del perro. Repetía anteriormente, si tenemos un perrito pequeñito, tipo un Yorkie, un Papillón, un Chihuahua, este hueso va a ser súper perfecto. Este hueso va a ser súper peligroso si yo tengo un gran danés, un pastor alemán, que se lo puede tragar. Entonces, eso sí es peligroso para ellos. Entonces, para un perro grande, un hueso grande. Entonces, esa es básicamente la proporción. Un hueso que el perro no se pueda tragar el hueso cuando se lo estoy dando. La idea del hueso es que el perro lo pueda masticar. Este tipo de huesitos carnosos que tenemos acá, que son los rabitos, es lo mismo. Si yo agarro este tipo de huesito y se lo doy a un pastor alemán, se lo va a tragar. Y la idea no es que lo trague, la idea es que lo mastique, ¿verdad? Entonces, si yo voy a usar rabo en un perro grande, voy a usar el rabo cuando está entero, no cuando está partido. Esta parte es una parte que tenemos que trabajar nosotros con nuestro carnicero de confianza, que él nos pueda ayudar a conseguir las piezas enteras, porque a veces no se consiguen las piezas enteras. Con los huesitos de jarrete también, o sea, hay que hablar con el carnicero para que nos consiga las piezas enteras. Esto así, en pedacitos, es súper peligroso, ¿verdad? Básicamente eso es como la parte más general y más importante de lo que tenemos que entender de lo que son los huesos, siempre crudos. Los perros sí pueden comer huesos, los gatos también. Los gatos normalmente les gustan mucho los cuellitos de pollo y se los pueden comer bastante bien, masticarlo. Obviamente nosotros también tenemos que ver la condición de cada una de nuestras mascotas. Si nosotros vemos que nuestra mascota es un perrito viejito, pues que ya le cuesta masticar, pues entonces le vamos a dar los huesos un poquito majaditos o los cuellitos machacados, ¿verdad? Para que siempre tenga su parte de hueso, ¿verdad? O molido. Pero todo va a depender de la condición de nuestros perros. Los gatos, la gente piensa que no comen huesos, sí los comen. Hay gatos que comen inclusive una pata de pollo perfectamente, un pedazo de carcasa. Obviamente buscamos piezas más pequeñas para ellos, pero sí lo pueden comer y sí lo tienen que comer, porque los gatos necesitan también su porción de calcio, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que tengo por acá para compartir con ustedes hoy con respecto a los huesos. Teníamos algunas preguntas que me habían dejado por ahí. Era, por ejemplo, qué tipo de huesos para los perros, según su tamaño, va a ser proporcional al tamaño del perro, ¿verdad? Y siempre grandes. Yo siempre prefiero que el hueso recreativo sea más grande que más pequeño. Podemos pecar más, es más peligroso el pecado si es darle un hueso pequeño que un hueso grande. Inclusive yo puedo dar este tipo de hueso a mi chihuahua o a mi papillón, que va a disfrutarlo un rato, aunque el hueso se va muy grande para él, pero lo va a disfrutar, a darle un hueso pequeño que nos va a causar un problema, ¿verdad? Y para perros grandes, siempre huesos grandes, siempre. Igual cuando usamos huesos carnosos, es importante que nosotros veamos si yo le voy a dar un cuello a un perro grande, si el perro lo va a masticar,
y se lo va a comer ya masticado o si se lo va a tragar. Si el perro se lo traga, vamos a preferir cambiar a huesos carnosos más grandecitos. ¿Por qué? Por el peligro de que el perro se nos atragante, ¿verdad? Me preguntaban que si las patas con uñas o sin uñas, yo las uso con uñas, no hay ningún problema, pero si usted se siente más tranquilo quitándoselas, se las puede quitar también. Eh, si el hueso del cuello de pollo es un hueso poroso, es igual que el hueso de los cuellos de res o de cerdo, entonces es un hueso que podemos dar sin ningún problema, ¿verdad? Huesos recomendados para Yorkies o para perritos pequeños, huesos igual que sean grandes en proporción al perro, ¿verdad? Eh, los que venden en el supermercado, la pregunta es si son dañinos los que venden en el supermercado. Pues si tenemos este tipo de huesos en miles de pedacitos, sí, este hueso sí puede ser muy peligroso y no lo usamos, ¿verdad? Eh, con respecto a cuáles tipos de huesos hay, me están preguntando por aquí, Noelia me pregunta que si los huesos crudos o cocidos, siempre crudos. Huesos siempre crudos. ¿Por qué? Porque el hueso cocinado se seca y pierde la elasticidad y se nos hace astilloso. Y eso sí nos puede causar un problema de una ruptura en esófago o inclusive en intestino o en estómago, ¿verdad? Entonces, les dejo por acá la información que tenía para hoy para compartir con ustedes con respecto a los huesos. Espero que les haya servido. El video se va a quedar por acá. Y si tienen preguntas, pues con muchísimo gusto. Igual podemos contestarlas en el post del video. Gracias y muy buenas noches. Espero que les haya gustado.